Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Israel, el proyecto de Dios con un pueblo. Cuando hablamos de Israel, tanto el pedacito de historia que la mayoría de las personas conocen por lo que dicen los medios contrarios, y la porción de la historia que conoce la mayoría de los evangélicos, una como la otra resulta incomprensible y a veces muy difícil de explicar. Ahora bien, si contáramos toda la historia de ese pueblo escogido, tendríamos que llegar a la conclusión de que la mano de Dios ha obrado para que ellos hayan sobrevivido en una historia de más de 3000 años. Y hoy, a pesar de todas las adversidades, sean la potencia mundial que son, muy a pesar de sus enemigos. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre Israel como el proyecto de Dios con un pueblo específico. Y quiero resaltar lo que ser pueblo de Dios o ser un pueblo escogido por Dios ha significado para ellos y la dificultad que ellos han tenido para vivir de acuerdo al propósito de Dios para sus vidas. Porque son dos cosas bien importantes, son retadoras y que también se cumplen en la vida de cada uno de nosotros como individuos. Creo que ese ejemplo nos deja muchas enseñanzas a todos los que nos hemos acogido a la gracia. Y creo que si la asimilamos, podemos crecer espiritualmente y convertirnos en testimonios vivientes de la gloria de Dios a tal nivel que podamos impactar y asombrar a mucha gente, como pasa con el pueblo de Israel. Voy a hacer un resumen breve, solo en titulares de la historia de Israel. Comienza con Génesis capítulo 12. Estos versos que leímos y los que siguen. Dios le promete iniciativa unilateral de Dios. Dios le promete a su siervo Abraham que a partir de él haría una nación grande. Abraham, a partir de eso, vive muchos procesos difíciles en su vida. Luego tiene a Isaac, de Isaac nace Jacob. Jacob se convierte en Israel, se van a tierra de Egipto para sobrevivir y allí ya Dios había llevado a su hijo José. Viven en Egipto unos 400 años que terminan en esclavitud y luego Dios los saca con brazo fuerte de la tierra de Egipto y en un éxodo de 40 años aproximadamente los lleva a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Moisés no puede completar la entrada a la tierra prometida y deja un sucesor llamado Josué. Y este conquista la tierra prometida y se establece en donde Dios había dicho aproximadamente en el 1400 al 1500 antes de Cristo. Pasa el liderazgo de Josué. Viene el período de los jueces y finalmente llega la época de la monarquía con el rey Saúl. A Saúl lo sustituye David, quien conquista la tierra de los jebuseos, donde establece la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Esto es alrededor del año 1000 antes de Cristo. Luego vinieron los imperios babilónicos, los persas, quienes lo conquistan.
Luego sigue el periodo del imperio helénico, encabezado por Alejandro Magno y Ptolomeo. Sigue la dinastía asmonea, herodiana, que dominan estas tierras, y luego entra en escena el poderoso imperio romano, que es cuando Jesús aparece en forma de hombre. Siguen todos los procesos con la era bizantina, el dominio islámico hacia el siglo VII después de Cristo. Luego vienen los cruzados, los mamelucos, el imperio otomano, y con la Primera Guerra Mundial, el imperio británico toma esas tierras, y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se establece el Estado judío. Desde ahí hasta la fecha ha sido el mismo clima de incertidumbre, amenazas, enfrentamiento con los enemigos de afuera y los que están adentro. De manera muy general, esa ha sido la historia del pueblo de Israel. Le dije 3,000 años de historia en 4 minutos. Así que no pude entrar en detalles. Pero esa ha sido la historia. Nada de lo que está pasando hoy ha sido diferente. Lo que han cambiado son los medios, los recursos y los protagonistas humanos que han estado en las diferentes posiciones con el que o donde se desarrolla el conflicto. Pero siempre ha sido lo mismo. Y automáticamente viene a nosotros esta pregunta: ¿por qué a través de su historia de más de 3,000 años Israel ha sufrido tanto y ha tenido que luchar tanto? Esa es una pregunta que viene naturalmente a la mente de uno. Porque cuando usted analiza la historia bíblica y la historia universal, usted ve el mismo problema, con matices diferentes, pero el mismo problema que hay hoy. Un pueblo pequeño rodeado de muchísimos enemigos que no lo soportan y que públicamente declaran que lo quieren borrar de la faz de la tierra. Pero, oh bendita gracia de Dios, a pesar de todo eso, no han podido hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué a través de la historia de más de 3,000 años ha sufrido tanto el pueblo de Israel? Y cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo me dio estas 2 razones fundamentales y que son aplicables tanto al pueblo escogido en lo natural como en lo espiritual. La primera es por su condición de ser escogido por Dios. Su condición de ser escogido por Dios. Y la segunda, por sus errores al no vivir de acuerdo al plan de Dios para su vida. Son 2 razones que parecen simples, pero a la luz de la batalla del día a día podemos entenderlo. Y comienzo con la primera. Han sufrido tanto por ser pueblo escogido por Dios. Y usted dirá: pastor, pero eso debe ser bueno. Todo el mundo debería ponerse contento porque he sido escogido por Dios. Bueno, todo el que hace la voluntad de Dios y todo el que quiere andar conforme a los propósitos de Dios, pero no todo el mundo. Siempre que uno es escogido o bendecido por Dios, como en esencia fue la promesa a ese siervo Abraham, esa promesa, solo por el hecho de existir, esa promesa genera envidia en el mundo material y en el mundo espiritual. Un buen ejemplo lo encontramos en el libro de Job. El problema del diablo con Job, y es por lo que acusa a Job delante de Dios, es que Dios lo había bendecido. Y Satanás le dice a Dios: claro que Job te va a servir.
Tú lo has bendecido. Como quien dice, el problema es la bendición, quítasela. Quítasela. Porque para el diablo la bendición de Dios sobre la vida de un hijo de Dios es un problema. Es un objetivo de carácter militar, si se puede decir. Y mire cómo dice el capítulo 1 de Job, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor se siente complacido con la vida de Job. Y Satanás le respondió a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Le dice, tú lo tienes protegido, a él no se le pega ni una bala. Tú lo tienes rodeado. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Job todo lo que toca lo convierte en oro. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces Satanás le está diciendo al Señor: ni deja que lo toquen y tú lo bendices. Y todo lo que él hace prospera. Y ahí viene el veneno y la maldad. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La bendición de Dios sobre la vida de Job era una molestia para Satanás. Y es lo primero que ataca, inmediatamente tiene oportunidad. Eso le ha pasado a ese pueblo de Israel. La bendición de Dios. Dios lo escogió y le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti un pueblo grande. Yo voy a hacer de ti una nación. Y más adelante le dice: serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo los voy a bendecir. Dios lo escogió para mostrar su bondad a través de ellos. Porque de alguna manera Dios tenía que mostrar esa bondad que quizás muchos no entendían. Cuando usted analiza los acontecimientos políticos que hoy ocurren alrededor de esa nación, toda la narrativa de defensa a los palestinos y a los enemigos de Israel en sentido general son solo argumentos para justificar el odio que sienten por esa nación. Y quiero advertirle a los que están por el internet: es muy posible, si no lo han hecho ya, que me hayan sacado del aire. Porque ahora está pasando eso, ahora mismo. Medios como YouTube, como Facebook, como Instagram. Si usted habla a favor de ese pueblo, lo sacan ahora mismo del aire. En el mundo pasan cosas peores que las que ellos dicen que Israel hace, y sin embargo nadie hace nada. En el mundo están pasando cosas terribles, pero nadie habla de eso. No les interesa a la gente. Hay pueblos que han sido borrados. Hay naciones que han sido víctimas de tragedias terribles, pero ese problema no importa. Hay un problema que sí importa, y es ese pueblo que fue escogido por Dios. En el mundo de hoy esa es la realidad. Y uno tendría que preguntarse: ¿en realidad mueren por causa de Israel toda la gente que sus enemigos dicen que muere? Nadie sale a contarlo. Yo estuve haciendo un ejercicio y de acuerdo a lo que se ha dicho, ya se pasaron de la población que había. Contando los muertos que supuestamente, imagínense que una ciudad tiene 500,000 personas y tú todos los días dicen que mataron 30, que mataron 40, que mataron 50. ¿En cuántos días matan la gente completa de esa ciudad de 500,000? ¿En 10 o 15? Pero tienen meses diciendo
que matan 20, que matan 10,000, que matan 30,000. Pero nadie, usted no ve ningún documental, ningún trabajo periodístico que sale a descubrir si esa información es verdadera o es falsa, porque eso no le interesa a los que dominan la media y a los que representan el poder hegemónico en el mundo, porque son enemigos de Israel. La realidad es que no lo hacen. Ese odio y ese levantamiento contra ese pueblo básicamente es porque Dios lo escogió para mostrar su bondad a través de ellos. De eso se trata todo. El diablo no quiere la bendición. A quien Dios escoge para a través de ellos exhibir su gloria. Si a ti te está pasando algo igual, tú no eres el único. Alaba a Dios en medio del proceso y sigue adelante. La segunda razón que encontramos y que señalamos por qué tantos procesos alrededor de este pueblo es que en toda la historia del pueblo de Israel ha tenido que enfrentar todos sus problemas, pero le ha costado vivir de acuerdo con el plan de Dios para su vida, a sabiendas que es su única garantía para sobrevivir y para existir. Es decir, para Israel, su garantía de sobrevivencia o supervivencia es hacer la voluntad de Dios y es seguir el plan de Dios. Pero a ellos le ha costado entender eso. A ellos le ha costado adaptarse a esa realidad. ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Obediencia. Y Él se va a encargar de defenderlo de sus enemigos. Él se iba a encargar de ser su proveedor, como le prometió desde tiempos de Abraham. Sin embargo, ellos se dejan arrastrar al pecado y de una u otra manera cometen los errores que le arruinan la vida. Israel por siglos tuvo que batallar con la idolatría. Y Dios le decía, dejen de ser idólatras. Y Dios insistía, no me levanten culto a Baal. Derriben esos lugares altos. No se liguen con esas naciones idólatras. Soy un Dios celoso que habito en la santidad. No quiero eso. Yo me preocupo por su provisión. Yo me preocupo por su seguridad. Yo me ocupo de darle el bienestar que necesitan, pero obedezcan mis mandamientos. Sin embargo, a pesar de todo eso, a ellos le ha costado eso. Han violado los pactos de Dios que solo buscaban su bendición. Y han ignorado el consejo de Dios a través de sus siervos, los profetas. Cuando usted analiza a la luz de la Biblia, todos los fracasos de ese pueblo son por una de esas razones. Han ignorado el consejo de Dios y han olvidado hacer lo que están llamados a hacer. ¿Por qué han rechazado el plan de Dios para su vida? Por algo muy natural o muy común, por seguir los deseos de su carne. Por ejemplo, Dios estableció el gobierno de los jueces. Y Dios dijo, voy a poner un juez que será líder, que será sacerdote, que será profeta. ¿Y qué hicieron cuando Samuel era juez? Samuel está viejo. Samuel ya no tiene fuerza. Sus hijos parece que no lo van a heredar porque están haciendo cosas que no agradan a Dios. Y usaron ese argumento ¿para qué? Para decirle al Señor, necesitamos un rey. Necesitamos un estado monárquico, no el modelo que tú tienes, no el modelo que tú nos has dado.
si usted lee detenidamente el pasaje bíblico, va a escuchar que ellos dicen, queremos un rey como las otras naciones tienen un rey. En otras palabras, le están diciendo a Dios, tu modelo, lo que tú nos has dado, eso yo y mi pueblo no lo queremos. Nosotros queremos ser como los otros. Nosotros queremos parecernos a las otras gentes. Y Samuel le dice, el rey lo va a oprimir. El rey le va a poner impuestos. El rey va a levantar un ejército y va a mandar sus jóvenes a la guerra. Y ellos le dijeron, no importa, eso es lo que queremos. Es como alguna gente. Uno le dice, mira, no te salgas del camino. Y a veces dicen, no, yo lo que quiero es pecar para ser como los demás. Eso le ha pasado a Israel. Dios le envió a su hijo en un acto de humillación, amor, misericordia. Vino para redimirlos. ¿Y qué querían ellos? Un conquistador que con la fuerza de la espada y el poder político y militar los libertara. Siempre ha habido un problema. Ellos quieren algo como los demás y no aceptar el plan de Dios para su vida. Yo sé que he tratado de hacer un ejercicio muy rápido, comparativo y reflexivo de la historia de Israel para explicar su sufrimiento, para explicar sus procesos. Pero todo lo que he dicho, si usted tiene un básico conocimiento de la palabra de Dios, sabe que yo no estoy tergiversando ni torciendo lo que estoy diciendo. Es una realidad que la podemos comprobar y la podemos comprobar en la historia de hoy. En la historia de hoy podemos comprobar eso. Es lo mismo, dos razones fundamentales. Ser portadores de la gracia, de la bendición. Haber sido escogido por Dios para Dios a través de ellos mostrar su bondad al mundo. Pero luego batallar con los deseos de su carne y tener dificultad para aceptar el plan de Dios en su vida, para aceptar ser diferente. Usted sabe que todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero no todo el mundo quiere ser diferente. Todos queremos la bendición de Dios, pero no todos queremos ser diferentes. Queremos parecernos a la mayoría. Queremos parecernos a la demás gente. Óyeme, desde que tú eres bendecido, ya tú no eres de la mayoría. Porque la mayoría está maldecido. Pero los privilegiados están bendecidos y se van a separar de la mayoría. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren ser de la mayoría o quieren ser de los bendecidos. Esto me lleva a tres conclusiones básicas que quiero dejar como enseñanza o como declaración fundamental de esta reflexión en la mente y el corazón de todos los que me escuchan. La primera es que Israel es un proyecto de Dios para el mundo. Tenemos que estar claros con eso. ¿Qué significa eso, pastor? Que eso debemos tenerlo en cuenta al opinar, al pensar, al evaluar todo lo que pasa con esa nación. No nos pongamos a inventar con eso. No nos dejemos arrastrar por toda esa corriente de opiniones manipuladas que intencionalmente están tratando de torpedear y afectar lo que Dios ha estado haciendo con esa nación. No podemos ser ligeros, ni tampoco atrevidos. No podemos meternos en la ola de los paganos que sin
analizar, critican y opinan en contra de ese pueblo escogido por Dios. Cuando estuvimos allá hace más de 10 años, o cerca de 10 años y algo, hubo algo que uno de los guías nos dijo cuando el día que llegó el día libre, recuerdo que nosotros fuimos a una estación de tren para irnos a pasear, porque ese día el Tours nos dejó en libertad para una agenda propia. Y la mayoría quiso irse a andar a conocer sin la presión del grupo. Y cuando llegamos a la estación de tren, que estaba muy cerca del hotel en Jerusalén, a los 3 minutos estábamos rodeados de policías, carros de policía por todas partes. Entramos en shock, porque ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y nos explicaron que hay un sistema de seguridad tan eficiente que cuando a una hora que no corresponde hay un grupo de gente en un sitio fuera de lo normal, automáticamente se activan las alarmas y llega la policía para enfrentar el problema que está pasando aparentemente. Y el guía nos decía, así es la seguridad en esta nación. Aquí se arma un rebú de un grupito de gente e inmediatamente llega la seguridad, sin que nadie tenga necesariamente que llamarlo. Ellos están tan interconectados y tan cuidados que automáticamente se activa la respuesta de emergencia. Y nos decía el guía, todo lo que ustedes oyen de esa inseguridad y de ese temor, en la mayoría de los casos es publicidad negativa para que grupos como ustedes no visiten esta nación que ha sido escogida por Dios. Oh my God. Oh my God. Israel es un proyecto de Dios. Y hay que entenderlo de esa manera. Hay que entenderlo de esa manera. Por eso debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 122, 6. Y todos los días en nuestras oraciones cumplir con el pedido del salmista que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Yo no lo entiendo. Yo no sé cómo Dios va a terminar de resolver. Aunque en la palabra hay todo un detalle escatológico de lo que va a venir, de lo que va a suceder con ellos. Pero el mandato y lo que el Espíritu Santo puso en el corazón del salmista debe convertirse en una norma de vida para nosotros. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Es decir, identifícate con el proyecto de Dios. Entérate de lo que Dios ha decidido y conéctate con ese proyecto independientemente de lo que puedas escuchar por ahí. En segundo lugar, y esta es una aplicación para todos los que somos parte del pueblo de Dios, porque como dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros, somos llamados hijos de Dios por la gracia y por la misericordia del Todopoderoso. A partir de eso, debemos entender entonces que siempre que somos bendecidos por Dios, siempre que Dios nos escoge para mostrar su gloria a través de nuestras vidas, sea con dones, talentos, bendiciones materiales o espirituales, todo lo que signifique la manifestación de la bondad de Dios sobre nuestra vida, siempre el enemigo se levantará contra nosotros.
El enemigo no soporta que Dios nos bendiga. El diablo y su sistema y todo su ejército se opone a la bendición de Dios en la vida de sus hijos. Y eso no debe sorprendernos. Eso no tiene explicación lógica dentro del pensamiento humano, porque eso es de carácter espiritual. Job era un problema para Satanás. La bendición de Dios sobre su vida era una vergüenza para el reino de las tinieblas. José, el hijo de Jacob, era odiado y rechazado por sus hermanos porque Dios lo escogió para un gran proyecto. Podría seguir mencionando ejemplos bíblicos, pero también de nuestros tiempos. Esa batalla que tú tienes es porque Dios te escogió. Porque Dios ha decidido mostrar su bondad sobre tu vida. Tienes que entender el propósito espiritual. Tienes que entender esa realidad del mundo espiritual. Usted y yo, solo por el hecho de haber tomado la decisión de seguir a Cristo, nos hemos convertido en objetivos de Satanás y en algunos casos en víctimas de la envidia y el odio del diablo. Yo sé que Satanás a veces pone gente que dice: ese maldito pastor, ¿por qué no se murió el año pasado? Para salir de él, porque me ha avergonzado. Y cada vez que usted sale por ahí bonito, contento, agradecido de Dios, y la gente ve la gracia y el favor del Todopoderoso sobre su vida, el infierno chilla los dientes diciendo: no lo soporto. Por eso yo le digo a la gente: si Dios te bendice, celebra. Si Dios muestra su bondad sobre ti, celebra, canta, alaba a Dios. No te limites, porque eso avergüenza al diablo. Aleluya. Porque a veces vivimos atemorizados. Ay, pues, no voy a decir nada, no voy a levantar la mano, no me voy a gozar mucho porque el diablo. No, dale donde le duele. Dale donde le duele. Alaba a Dios en todo tiempo. Glorifica al Altísimo. Celebra todo lo que Dios ha hecho contigo, desde lo más sencillo hasta lo más notable. Y bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, que ha mostrado su bondad sobre mi vida. Me ha escogido, me separó de la multitud, se reveló a mi vida, y por su gracia estoy aquí. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por el hecho de haber tomado la decisión de seguir a Cristo, Satanás se molesta. Y hay gente que tú dices: ¿por qué me odia? Yo no le he hecho nada. Al contrario, quizá lo he bendecido. Pero se la cogió conmigo. Se ha molestado conmigo. Me persigue. Y no soporta. Todo lo que pasa en mi vida lo ve mal. Ay, hermano, no sufra por los enemigos. Celebra la bendición y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Satanás no pudo destruirme, y por tu misericordia estoy aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Todas las bendiciones que fueron declaradas para Abraham están vigentes para todos los que han creído en Cristo.
Y eso el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Satanás sabe que tú en el desierto vas a ser productivo. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe que aunque tú estés rodeado de enemigos, no te pueden tocar. Si el cielo no le da permiso, Satanás sabe que no te pueden tocar. Y él va a molestar. Y él va a amenazar. Y él va a decir, te voy a destruir. Y si tú se lo crees, te llenas de temor. Pero si te conectas con la palabra que ha salido de la boca de Dios, te quedarás tranquilo y tendrás la unción de David. Y le dirás a Goliat, no importa cómo tú vengas contra mí, en el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Jesus. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Todas las promesas están vigentes. ¿Qué debemos hacer? Esa es mi segunda conclusión, entenderlo. Entenderlo. Ah, pastor, eso es orgullo. Bueno, ponle orgullo santo como tú quieras. Entenderlo. Entenderlo para no dejarnos distraer, para no vender nuestra herencia por un plato de lenteja. Entenderlo para que siendo príncipe no vivamos como plebeyos. ¿O no es que yo soy un príncipe? Es que yo soy un príncipe del reino de los cielos. Yo no sé si aquí hay más de la corte real. Yo no sé si aquí hay algún hombre o mujer que pueda decir también, yo soy un príncipe, yo soy una princesa. Vive como lo que tú eres, por lo que ha salido de la boca de Jehová, no por lo que diga el enemigo. Conéctate con esa realidad. Bendeciré a lo que te bendiga. Maldeciré a lo que te maldiga. Dios tiene un proyecto con Israel y lo va a cumplir. ¿Sufrirán más o sufrirán menos? Pero Dios tiene un proyecto que va a cumplir con ellos. Eso es así. Y amigos y hermanos, eso pasa también con nosotros. Aunque en nuestro caso, de manera personal e individual, tenemos la opción de abandonar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahí es que está nuestro problema. Israel como nación no puede salirse de lo que Dios va a hacer. Ellos lo pueden retardar con sus decisiones, pero Dios cumplirá su propósito. Ellos pueden sufrir y morir todos los que existan en una época determinada. Óigame, cuando el Estado judío vuelve a ser un Estado en 1948, tenía casi 2000 años que había desaparecido como nación. No existían. Pero la fe se mantuvo viva. Y hoy en día, a pesar de todo lo que usted escucha, es la nación que recibe más gente que retorna a la tierra de sus orígenes. Ellos no son como nosotros que queremos irnos toditos para Nueva York. Todo el dominicano quiere irse para Nueva York. Ellos no. Usted va a una ciudad como Tel Aviv y parece un Manhattan o más grande. Hoy en día me dicen que es impresionante cómo todas esas ciudades están llenas de grandes edificios de apartamentos. Porque miles llegan diariamente. No porque nacieron en Israel, sino porque son de sangre judía. Y tienen la fe impregnada en sus corazones y dicen, esa es mi tierra. Y yo soy parte de ese pueblo. Y yo quiero vivir en el lugar que Dios nos estableció. Búsquelo eso. No sé si Google se lo permitirá ver, pero búsquelo.
Antes de Google buscábamos de otra manera. Pero búsquelo para que usted vea. Así que nosotros podemos abandonar el proyecto de Dios porque tenemos libertad individual, pero con ellos Dios cumplirá su proyecto. Termino diciéndole a los amigos y hermanos, no hay nada mejor que gozar de la bendición de Dios. Yo no sé si usted no quiere que hablen mal de usted y usted vivir arruinado, pero yo no me molesto, me costó entenderlo, pero ya yo no me molesto por la bendición de Dios. Yo he entendido que la bendición de Dios es un favor no merecido y que es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no es porque yo sea o no sea, no es porque tenga o no tenga, no es porque sea de tal familia o de otra familia, es porque a Dios le plujo y en buen dominicano le dio la gana. Así se entendió mejor, ¿verdad? Le dio la voluntad de glorificarse, de mostrar su gloria sobre tu vida. Y aunque le pique al diablo y a las potestades del infierno, yo celebraré y enalteceré el nombre del Señor por su bondad sobre mi vida. Y nunca me apartaré de eso. El desafío que tenemos es conectarnos y vivir de acuerdo al plan de Dios. Sansón no entendió que tenía que vivir de acuerdo al plan de Dios y quiso vivir como un cualquiera y perdió la bendición. Hay muchos de nosotros que quieren vivir como un cualquiera. No, tú eres un príncipe. No, pero que tú eres un hombre, una mujer escogido por Dios. Tienes que vivir de acuerdo a eso. Conéctate con el plan de Dios para tu vida. Comienza, ay, que no me gustan los guardaespaldas. Te van a mandar ángeles guardaespaldas. Porque te toca por quien tú eres. Los hijos de los reyes, de los presidentes, ellos no deciden con qué escolta andan ni con qué carruaje, porque por su condición le toca la bendición. Yo no sé tú, pero yo entendí que a mí me toca la bendición por mi condición de ser hijo de Dios. Aleluya. Y eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo saber que ángeles del Dios van alrededor de mí para defenderme con espada desenvainada. Y no importa lo que el diablo se invente. Aleluya. No temeré porque el Señor está conmigo. Entiende que eres un hombre, una mujer escogida y que hay un plan de Dios con el que te tienes que conectar. No vivir de espalda ni dejándote arrastrar por los deseos de tu carne. Esta vida terrenal va a pasar pronto. Pronto. La mayoría en 100 o menos años desaparece de la faz de la tierra. Por tanto, tenemos que vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Tenemos que conectarnos con el proyecto de Dios. ¿Qué implica eso, pastor? Vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En ocasiones eso va a significar un sacrificio. Vivir de acuerdo a los planes de Dios implica sacrificio. Ay, mira que hoy es domingo, vamos a tener un party para... pero yo tengo que ir para la iglesia. No, nosotros nos vamos a las 6 de la mañana para allá. Si tú vas a la iglesia, tú no vas a poder. Te vi, te veré. Porque mi bendición yo no la negocio. Aunque tenga que sacrificar una actividad como esa, porque para mí esto es más importante. Le digo a los amigos, conéctense con el plan de Dios. Conéctense con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que te convierta a Cristo. Y después, luego de convertirte, vivir de acuerdo con las promesas. Caminando en ellas, aunque todavía no haya llegado todo el cumplimiento. Esta vida pasará, pero la otra vida será por la eternidad. Hermano, hermana, vive de acuerdo con el plan de Dios para tu vida. Aunque aparentemente sea sacrificial en un momento, vive de acuerdo con el plan de Dios para tu vida. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Eso está garantizado.
Vive de acuerdo con ese plan de Dios para tu vida y podrás celebrar la victoria. A los amigos les digo, para conectarse con el plan tienen que convertirse. Y hoy lo pueden hacer si lo desean, voluntariamente, porque Dios hoy te hace un llamado de amor, para que te conectes con lo que Él quiere para ti. Conviértete a Cristo y no te vayas de este templo, ni dejes de ver esta transmisión sin tomar esa decisión. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. He tratado de dar lo que pusiste en mi corazón y he tratado de transmitirlo de la mejor manera. Séllalo en las mentes y en los corazones. Séllalo, Espíritu Santo. Séllalo. Ahora voy a hacer el llamado, Espíritu de Dios. Trae los que han de ser salvos. Tráelos. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos